Ser podcast. En este primer faro de la octava temporada se ha producido una farincronía, una coincidencia alucinante, y es que en este 2025 se cumplen 60 años del formato Super 8 y en 1965, o sea, ese mismo año, nació Santiago Segura, cuya carrera cinematográfica empezó precisamente como una Super 8. Santiago Segura, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Ya sabes que no puedo empezar una temporada sin ti. Qué bonito. Pues ocho llevas ya. 8 llevo ya, ¿qué te parece? ¿Tú sabías Me encanta. que naciste el mismo año que la Super 8? No sabía, te voy a ser sincero, no tenía ni idea. Vamos, me imaginaba que sería por la época. Sabía que era de los años 60 la Super 8, pero no sabía que era el mismo año que yo. ¿Qué tal celebraste los 60 en julio? ¿Te cayeron bien? No, la verdad es que es un tema sobre el que correría un tupido velo porque es muy lamentable. Sabes que la Super 8 podría decir lo mismo que tú. Si no fuera porque ha desaparecido casi. Claro. Bueno, decía que coincidís en el tiempo, pero que además tu carrera cinematográfica está muy vinculada a la Super 8. Yo recuerdo que Totalmente. cuando viniste de Gato Pardo, allá por la primera temporada, Sí. me contaste que entraste en el cine por envidia, porque un compañero de clase, Antonio Sánchez Fraguas, tenía una cámara y tú dijiste, yo también quiero una. Totalmente, así fue. Muy triste. Era Manuel Sánchez Fraguas, pero vamos. Manuel. También le ha pasado como al Super 8, ha desaparecido, o sea, no he vuelto a verle. Y me hubiera hecho ilusión, ¿sabes? ¿No has tenido un amigo así en el instituto o en la infancia que ha desaparecido y dices, joder, me gustaría volver a saber de él, tal, pero que no sabe ni su familia dónde está? Sí. Bueno, ¿has preguntado por él o se está enterando su familia justo en este momento? No, yo he preguntado por él, porque sé que se fue a Alemania, pero no he vuelto a tener conocimiento. No sé si, espero que esté bien. Bueno, pero igual alguien le cuenta que empezaste en el cine por envidia de la cámara que él tenía. ¿Tú recuerdas? Más que la cámara, Sí. porque digo, joder, este tío que está en mi clase está haciendo películas. O sea, me parecía flipante. O sea, yo es que el cine, ya te lo conté, me parecía una cosa, pues eso, que era para ir a flipar en las salas, pero no que los seres humanos las hicieran, sino que las hacían pues una especie de seres privilegiados que se pasaban como el conocimiento de unos a otros y que había que entrar como una especie de secta. O sea, un tío de Carabanchel, no me imaginaba, ¿sabes? Como nadie ni remotamente, o sea, que nadie de mi familia conocía ni siquiera a nadie que hubiera hecho cine. Te conté como anécdota que lo más cercano, un tío de mi padre era acomodador. O sea, eso era lo más cercano al cine Que tenías en la estaba yo. familia de cine y de repente Manuel tiene una cámara. ¿Y tú te acuerdas qué rodaba él? Cuando hablas de que hacía películas. Perfectamente. Hacía películas de terror, hacía películas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, unas pelis súper ambiciosas. Claro, imagínate, o sea, me gustaría verlas ahora. Era una cosa lamentable, pero que nos lo tomábamos muy en serio. Y pues de repente íbamos al rastro, comprábamos como ropa así militar usada para hacerla, porque imagínate, o sea, luego o sea, compartiendo vivencias con otros superochistas, yo me acuerdo Faemino también empezó haciendo Super 8 y me contaba, uno de sus primeros Super 8 era Superman. Digo, claro, es que no queríamos hacer, ¿sabes?, Alcarrás, queríamos hacer lo que veíamos, pues eso, Superman, una película bélica, una película... Sí, no queríais rodar a tu abuelo en la puerta de su casa mirando el campo. Queréis hacer Superman o queréis hacer Tiburón, ¿no? Claro. A lo grande. Cuando lo lógico y normal hubiera sido pues hacer un paisaje y eso, lo que dices Sí. tú, tu abuelo contándote una historia, lo que sea, ¿no? Nosotros, yo hice una que se llama Mundo Mutante, que era que el mundo había sido destruido y los mutantes salían de las ruinas y luchaban por la comida. O sea, digo, pero vamos a ver, ¿pero por qué? Porque, o sea, claro, eran cosas muy ridículas. Luego las veías y niños además, porque 13, 14 años, claro, de una pinta de... Y hacíamos de adultos en las películas. Muy gracioso, pero muy loco, ¿sabes? Porque lo hacíamos con una pasión brutal. Luego David Trueba hizo una película que se llamaba Obra Maestra, Sí. que protagonizaba Pablo Carbonell y yo mismo, que eran dos frikis que hacían cine. O sea, está basado un poco en eso, en los superochistas, que lo hacían con una pasión brutal y querían hacer grandes producciones. Y secuestraron a una actriz porque
porque querían que trabajara en su película de Super 8, y era Ariadna Gil, me acuerdo. Esa peli, además, claro, yo he estado pensando en anécdotas con el Super 8. Sí. Es una peli que rodamos en formato profesional, 35 milímetros, pero muchas partes se hicieron en Super 8 para emular, porque la verdad es que el aspecto del Super 8, el Kodachrome, esa especie es como el Technicolor, que no se ha vuelto a dar. O sea, no se ha vuelto a... Tú no puedes hacer una película ahora en Technicolor porque los procesos químicos del laboratorio eran tan sofisticados que no se puede volver a hacer algo así. O sea, te lo pueden intentar imitar digitalmente, pero ese color... El color, yo no he vuelto a ver el color. Claro, es imposible de conseguir, exacto. Oye, una cosa, cuando hablas de los superochistas, no, sí, superochistas, ¿no? Los has llamado. Sí, los he llamado así, sí, pero vamos. Superochistas. Sí, un poco que tú dirías que os define eso, el tener muchas ambiciones con una cámara con la que la gente rodaba la comunión de su hijo. Pero el que ama el cine y tiene una Super 8 ve la oportunidad de convertirse en un Spielberg. Efectivamente, o sea, de repente el que tenía un tío que tenía un tomavistas, que se llamaba tomavistas, porque valía pues eso, te vas a la Costa Brava y hacías un poquito, hacías como una especie de panorámica y luego se lo ponías a la familia para aburrirla mortalmente, porque ya sabes que las fotos de vacaciones y los paisajes, o sea, hay Super 8 terriblemente aburridos, Ampurias, tal, te ponen la máquina de Super 8, su carrete de 3 minutos, unas tomas de Ampurias insoportables. Pero claro, el que era un cinéfilo decía, joder, con esto podía hacer, no podía hacer, ¿sabes? Una panorámica de la playa, podía hacer una película con guión, con decorado, ¿sabes? Con vestuario, con maquillaje. Entonces pues, nos volvíamos locos. Y eso sí que, yo me acuerdo, había unos trillizos en un instituto. Yo iba al Instituto de San Isidro, que es un instituto que está por la calle Toledo, por ahí. Y había otro instituto que era como que nos desayunábamos ahí, entonces conocíamos a unos que se llamaban los hermanos Sanz, y eran unos trillizos que eran iguales los tres, claro, como buenos trillizos, sí. Y también eran superocheros de estos, y también hacían pues películas de Kung Fu, o películas de... O sea, que siempre eran como de género, ¿no? Sí. Que eso, yo ahora lo pienso y digo, qué locura, digo, o sea, que poca no, o sea, no estar sí, en la realidad. No, pero bueno, no, que osadía y qué morro también, ¿no? Al decir, venga, oye, nos vamos a lanzar con esto, ya que tenemos la cámara. ¿Tú te acuerdas dónde compraste tu primera cámara y si era de primera mano o de quinta mano? Era de segunda mano, era una Bolex, marca Bolex, y me costó 900 pesetas. Esa fue mi primera cámara mía. Pero mi tío... Yo tenía un tío que era así un poco más pudiente, tenía un tomavistas Canon y me acuerdo que me lo dejó en alguna ocasión. Que claro, que además que a mí me encantaba desde mis primeros pinitos así como autor cinematográfico, yo lo que quería era salir también, porque siempre me gustaba mucho lo de la actuación, pero claro, como era el tomavistas de mi tío, no me atrevía a dejárselo a nadie, no sabía que se le cayera o que lo rompiera o algo, entonces en esa primera película no podía salir yo, porque era que llevaba la cámara. Y ya con la Bolex, que era mía, pues ya se la dejaba a cualquiera. Hice una película con un amigo mío, Jesús Antonio Peñalver, que éramos los dos los protagonistas, y cuando salía él yo rodaba y cuando salía él rodaba, sabes que nunca salíamos juntos, sí. Claro, o sea, claro, nunca podíamos salir juntos, pero claro, era tu cámara, no el tomavistas de tu tío. Eso, entonces por eso se la podía dejar al de al lado. Oye, ¿no te entran ganas a veces de decir, quiero rodar en Super 8 algo? Como lo que has hecho el Technicolor, ¿sabes? Mira, es que cuando hemos hablado de eso, del cumpleaños, de que si 60 años, que si tal, es que no lo siento así. O sea, yo recuerdo tan vivamente. O sea, me parece que fue ayer cuando estaba haciendo eso. Y luego oigo hablar en la tele o en la radio y muchas veces el síndrome del impostor. Yo cuando estoy rodando, o sea, ahora estoy rodando, ¿no? Por ejemplo, y veo un equipo de 100 personas y veo lo que gastamos en bocadillos y tal. Y yo me acuerdo de cuando estaba haciendo Super 8, que era... O sea, todo tan de prestado, tan rudimentario, tan triste. Yo me acuerdo mucho el sábado quedar con 3 o 4 amigos para ver si hacíamos una película y estar yo solo ahí llamándoles desde una cabina de teléfono. Oye, que no habíamos quedado. Joder, perdona. O sea, y yo solo ahí con mi cámara Bolex intentando hacer una secuencia. Y ahora, no sé, estar en esos rodajes, digo, pero ¿a quién he conseguido engañar para hacer mis peliculitas? Siguen siendo películas absurdas y sin sentido, pero de gran presupuesto, gran presupuesto para lo que es una película española. Sí. Oye, Santi, para el primer corto que te premiaron, yo creo que fue Relatos de la Medianoche. Sí. Tenemos el principio, Es la hora del terror.
Los relatos de la medianoche. Su anfitrión, Santiago Segura, que soy yo. Esta noche he traído 2 nuevas y terroríficas historias que os helarán la sangre en vuestro organismo. Son 2 historias mudas. Bueno, este corto, que es tu primer trabajo premiado. Mi primer trabajo premiado. Tiene todo esto que cuentas, sales tú, ruedas tú, es cine de género, porque es terror. De terror, me acuerdo que lo doblaba yo, y luego el morro ese, o sea, por ejemplo, esa es la música de Los límites de la realidad, o sea, yo cogía un disco, pum, ponía la musiquilla esa, o sea, no pedía derechos de nada, era todo, pues eso, una cosa muy amateur. Y me acuerdo que fue mi madre que me dijo, hijo, digo, ¿qué quiere mamá un día que volví al instituto? Digo, 15, 16 años tendría, así. Dice que he visto que en Valencia hay un certamen para las películas y ¿por qué no llevas una de tus peliculitas? Digo que no, mamá, que eso será para profesionales, 35 milímetros. No, ha dicho todos los formatos. Digo, pero Super 8 también. Sí. Y me acuerdo que lo había apuntado la mujer en una libreta, lo había oído en la radio y lo había apuntado. Y ya me informé y efectivamente, y lo mandé. Y es alucinante, esto lo he contado muchas veces, pero me dieron un accesi que eran 100.000 pesetas y el corto me había costado en total, pues yo te digo, no sé si 6 o 7.000 pesetas comprando las películas en la óptica, o sea, que era para mí era como que me había tocado la lotería. Hombre, un pastizal, ahora 100.000 pesetas son 6.000 euros, pero en aquella época 100.000 pesetas era un pastizal. No, que me di cuenta, digo, esto es el cine, porque yo pensaba, el cine no quiero que sea una cosa de, ¿sabes?, este capricho de, ¿sabes?, que hacer películas quería que fuera, pues de alguna forma, yo pensaba en la industria americana siempre, en hacer cine rentable. Para ganar dinero, claro. Sí, mucho. para vivir de ello y para que le interesase a la gente, que se divirtiesen. Y me acuerdo la sensación cuando me dice uno, no, pues ha sido uno del jurado que es que se ha empeñado, ha dicho que te tenían que dar todos los premios, tal. Digo, ¿quién? Dice, no te lo puedo decir. Digo, pero vale. Dice, bueno, Fernando Trueba. Y me quedé con eso y digo, joder, porque además yo me acuerdo que había visto Ópera Prima en su momento y me encantó, me pareció una comedia buenísima. Y entonces saber que un cineasta, lo sabes. Y todavía no conocías a David, todavía David y tú no erais amigos. No. Cuando conocí a Fernando me dijo, pues tengo un hermano así más o menos de tu edad que, joder, os voy a presentar. Y me acuerdo que fue él el que nos conectó. Qué buenas historias salen de la Super 8, vitales, profesionales y personales. Así que te agradezco mucho que hayas estado este ratito. Sé que te pillamos ahí en mitad de rodajes y tal. Estas no son horas para hablar con nadie, pero tú siempre nos atiendes en el Faro. Por supuesto, Mara, ya sabes mi cariño hacia ti. Así que lo que deseo es que este Super 8 se refiera a tu temporada. Que sea una Super 8 temporada o Super 8ª temporada y pues eso, que no te olvides de llamarme para la 9ª. Venga, un beso muy fuerte, Santi. Un beso muy fuerte, gracias. Gracias por todo, chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.